De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a darle participación a nuestro invitado de hoy, que siempre es un invitado de lujo, no solo por la capacidad de aportación que tiene al debate de los problemas nacionales, sino también por el grado de amistad que uno ha ido cultivando con los años, y uno siempre se siente bien cuando los amigos vienen a compartir, y más aún cuando estos amigos deciden dar un paso al frente, no solo quedarse en la denuncia de los problemas, sino que quieren ser parte de la solución. Nuestro invitado de hoy está joseando con la sociedad la articulación de un proyecto político, Acción Patriótica, que tiene como finalidad promover candidaturas a nivel nacional, pero sobre todo llevarlo a él como candidato presidencial para el 24. Tomás, iniciando el año, bienvenido y feliz año. Gracias, hermano. Inspirado en el ideario de Juan Pablo Duarte y de Gregorio Luperón. Bueno, tienes entonces un reto importante, sobre todo en una sociedad en que la dirigencia política quiere hacer de nuestros grandes hombres y mujeres santos, que solo lo mencionan, lo pregonan el día de su nacimiento o de su muerte. Así es. Y Acción Patriótica veo que se propone todo lo contrario. Sí, porque los hombres es el pensamiento lo que perdura. Los huesos de Duarte ya están en un sarcófago blanqueado, pero lo que perdura de él es su pensamiento y su obra, lo mismo que de Gregorio Luperón. Todavía, señores, da pena tener que decirlo, casi a 200 años, todavía el pensamiento de Juan Pablo Duarte está más adelantado que el pensamiento del liderazgo nacional que está actualmente en los escenarios. Y eso es lamentable. Pero es que ese liderazgo no promueva ni comulga con la idea de Duarte. Duarte no. Ellos lo tienen como una figura de choque a favor del antihaitianismo, puro y simple. Más allá no practica. Y Juan Pablo Duarte no fue antihaitiano. Incluso Juan Pablo Duarte en su proyecto nunca habló de independencia, ni nunca habló de guerra contra los haitianos. Siempre habló de separación. O sea, mire, váyase para allá, que esto es de nosotros. Nunca planteó otra cosa que no fuera esa, la separación. Y para algunos aspectos de la isla de Santo Domingo, mantener ciertos criterios institucionales, tanto los trinitarios como la gente que formaron la filantrópica, en algunos momentos llegaron a acuerdos políticos y militares con los reformistas haitianos. ¿El reforma haitiano? Incluso la guerra de restauración, si la gente no lo sabe, el grito de Capotillo, cercano a la frontera, con hombres armados que cruzaron la frontera para este lado, con el grito de Capotillo se lanzaba también la campaña antiesclavista de los españoles que estaban de este lado de la isla, mandando, incluso de manera desembosada, cualquier sargento, cualquier cabo español aqueroseaba a un alto oficial del ejército dominicano, porque ellos tenían toda la dirección. Recuperaron el control. Entonces, cuando el grito de Capotillo
Mucha gente no sabe cuántos soldados y cuántas armas aportó los reformistas haitianos para esa epopeya gloriosa. Incluso todavía hay, en la historia aparecen grupos, por ejemplo, lo que a Máximo Gómez le genera la gran frustración es, porque Máximo Gómez era un soldado español, del ejército español, y fue la matanza que ocurrió en Baní, hecha por un grupo de personas de piel oscura, muchos de los cuales provenían de aquel lado. La historia está llena de muchísimas epopeyas que se pueden airear o documentar de cosas que pasaron aquí que mucha gente lo desconoce. Haciendo una extrapolación de esta introducción vinculada a la historia como parte de visualizar, lógicamente, nuestro presente y futuro, el país siempre hay un debate extraño, siempre sacan algo por los moños. No bien salimos de un lío con un fideicomiso de Punta Catalina, nos metimos entonces en otro fideicomiso con sectores choferiles y empresariales, nos metimos también en otro fideicomiso con Pedernales, y parece que toda esta... Manzanillo también, pero como que las cosas no han salido del todo bien y necesitan un andamiaje jurídico que proteja esas intenciones del gobierno, que aunque dicen que no van a enajenar bienes públicos, pero esos bienes pasan al fideicomiso, y tan pronto pasan al fideicomiso ya no son parte del patrimonio público. ¿Cómo tú evalúas esta situación, esta intencionalidad de este gobierno de, mediante ley, crear una figura que países, no solo del continente, sino del viejo continente, han ido desechando de su normativa jurídica y de su práctica gerencial administrativa? Mira, el señor Gorbachev, que fue el individuo que desequilibró el mundo a través de la llamada perestroika o el glasnost. ¿Tú sabes cómo fue el proceso de privatización de la empresa rusa? Imprimieron una gran cantidad de acciones de las empresas y se la dieron de manera innominada a todos los trabajadores y le hicieron creer que ellos eran accionistas de las empresas. Y entonces empezaron esos grupos oligárquicos rusos a comprarle las acciones a centavos a los trabajadores, porque ¿qué hago yo con...? Era nacional portador. Sí, ¿qué hago yo con estas 10 acciones que me dieron si al final del año, cuando supuestamente reparten los beneficios, lo que me dan no me da para hacer una cena en mi casa? Entonces comenzó todo el mundo a vender y ellos a comprar. Y de repente se hicieron dueños de todas las empresas, con las excepciones de empresas estratégicas: petróleo, gas, carbón. Porque si Rusia hubiese regalado las empresas estratégicas para ese país, hoy no tuviera la posibilidad de poner a Europa como le está poniendo. La República Dominicana, a partir del año 1998, sí, con la ley, porque eso es lo que tú estás previendo, para poder para poder regalar las empresas públicas, Leonel Fernández, que es el individuo que más daño le ha hecho a este país en términos
de aplicación políticas neoliberales, mandó al Congreso mayoritariamente PLDistas, y los que no eran PLDistas, individuos totalmente corrompidos, que por dinero hacían lo que fuera, aprobó la ley llamada de capitalización de la empresa pública. Y se formó lo que se llamó la CREP, que pusieron incluso a un excomunista convertido en neoliberal, que de la aplicación de esa ley salió tan rico que era empleado de Antonio Narri, y cuando terminó el proceso, era más rico que Antonio Narri. Estoy hablando de Antonio Isacón. Y entonces comenzaron a vender, entre comillas, o a capitalizar, entre comillas. El concepto era capitalización. Capitalización. No, capitalización, porque si dicen venta, la gente inmediatamente se pone, sí, tenían que vender con un concepto neoliberal. Right. Exacto. Y en definitiva, desaparecieron más de casi 40 empresas del Estado. Cemento, varilla, grapas, alambre de púa, clavos, las cordelerías, los cementos, los molinos, la pintura, el aceite, la fábrica de zinc, prácticamente de vidrio, de cartón, oye, todo, desapareció todo de repente. Y cada empresa de eso, molinos, sí, y cada empresa de eso parió. Los aeropuertos lo entregaron. Los aeropuertos, los puertos, las carreteras, los peajes. Fue un chapeo bajito que hicieron esa gente. Y el colmo fue que cogieron una mina de oro, la quinta mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, e hicieron un contrato que el propio Leonel Fernández dijo que era un modelo internacional de contrato, donde el 97% de la producción era para la empresa y el 3% para el Estado Dominicano. Eso fue, mira, eso fue la traición más grande que se haya podido hacer a la patria dominicana en la historia de ella, desde la independencia hasta nuestros días. Tomás, disculpa que te interrumpa, porque pienso que de justicia señalar que en esa componente, aunque fue una iniciativa del Ejecutivo, todos los partidos votaron a favor. Claro que sí. Claro que sí, no solamente que votaron a favor, que yo no tengo ahora mismo las pruebas para poder asegurar a ciencia cierta lo que te voy a decir, pero todos los partidos y todos los líderes de este país quedaron siendo socios de una u otra empresa. Yo recuerdo gente del PRD que recibía beneficios de los aeropuertos, porque recuerda a quién fue que se le asignaron los aeropuertos inicialmente. Y ahí todos disfrutaban de beneficios. Igualmente, las empresas privadas, las empresas públicas de producción energética, incluyendo los parques energéticos Itabo, el Timbeque, los Minas, todo eso. Bueno, el cobro, recuerda que el cobro fue privatizado también. De la luz y del agua. Cuando se crean las EDE. De la luz y del agua. Vino una empresa de este señor de AAA. La AAA. Que se es una empresa española, es una multinacional española. En alianza con este señor de Odebrecht. Rondón Rijo. De Rondón. Ángel Rondón Rijo. Y esa gente no solamente cobraban el agua, cobraban la basura, que estaba conjuntamente en el mismo recibo. Y cobraban la energía eléctrica, y cobraban los peajes, y cobraban los puertos, y cobraban los aeropuertos, y cobraban todo. Se lo cogieron todo. Entonces ahora, como seguimos en la política neoliberal, dentro de lo que ellos han denominado un proceso de globalización,
Entonces dicen, no, ahora vamos a cambiarle el nombre. Ahora no le vamos a llamar capitalización de las empresas, porque capitalizarla equivale a que alguien tenga que hacer inversiones de dinero, aunque exiguo, pero tienen que hacerlo. No, vamos a hacer ahora otra cosa. Vamos a inventarnos el término del fideicomiso y las obras públicos-privadas, los proyectos públicos-privados, las alianzas público-privadas, y de esa manera, sin que las personas tengan que invertir un solo peso, se crea el fideicomiso a través del Banco de Reservas o de cualquier otra institución financiera. Se pone el dinero a disposición de ese fideicomiso. Se crea un consejo. Se crea un consejo que lo va a administrar con plenos poderes para incluso endeudar la empresa. Y si mañana sale mal el asunto, entonces ellos se retiran y el Estado es el garante de esos préstamos y de esos financiamientos. Eso es brutal. Eso es criminal contra este país. Yo te enseñaba cuando llegué lo que hizo Ignacio Lula da Silva. Encontró los últimos 10 fideicomisos que hizo el delincuente que salió huyendo de Brasil, Bolsonaro, donde pretendía incluso crear un fideicomiso y cogerse a la empresa productora de gas y petróleo de Brasil, que se llama Petrobras. Y pretendía era hacer algo parecido a lo que hizo Gorbachov. Comenzar a incrementar las acciones de Petrobras. Los empresarios comienzan a comprar las acciones y de repente el Estado brasileño quedaba como accionista minoritario de la empresa. Y por vía de consecuencia, cuando hubiera una convocatoria de los accionistas, ellos podían imponerle al Estado brasileño las condiciones que ellos entendían que debía funcionar Petrobras. Oye, eso es un crimen. Eso es un crimen de lesa patria y de lesa humanidad, lo que pretendían hacer. Y las ideas que tú tienes, que no son descabelladas, sino que son muy prácticas, para hacer eso en República Dominicana, como ya hicimos la ley que creó la CREP, que era para supuestamente capitalizar, fortalecer el patrimonio público. Sí. Ahora resulta, dice, no podemos repetir, porque si mandamos otra ley o queremos usar la ley vieja de capitalización de las empresas del Estado, como el pueblo sabe ya cuál fue el resultado de eso, el pueblo se va a levantar. Vamos a buscar una palabrita rebuscada de esa que ha usado el neoliberalismo en diferentes países y vamos a decir, no señores, en esta ocasión es un fideicomiso que vamos a hacer. Y cuando tú haces así, que tú lees la ley que fue enviada al Congreso Nacional, la ley sobre fideicomiso, si tú la lees completamente, eso es prácticamente la desregulación y la desinstitucionalización del Estado Dominicano. Señores, pero quieren convertir la Policía Nacional en un fideicomiso, las Fuerzas Armadas en un fideicomiso. Quieren convertir la mayoría de las instituciones del Estado en fideicomiso. Entonces va a llegar un momento que el Estado no existe, porque el Estado lo único que va a servir es para recaudar, cobrar los impuestos, pagar los 25 y lo que generen todas esas empresas van a parar a esas cuentas de esos fideicomisos. Lógicamente, son todos neoliberales, no hay oposición. Tú viste en el Congreso que salió el Partido Reformista y el PLD y la Fuerza del Pueblo a oponerse a la ley de fideicomiso. ¿Tú sabes cuál es la visión que yo tengo de eso? Que la ley llegó sin los sobres.
La ley llegó sin los sobres. Llegó seca. Llegó seca. Cuando la ley sea enviada nuevamente al Congreso o se someta a un debate y a una vista pública, que yo cuánto, que lleguen los apologistas del neoliberalismo y todo eso, y lleguen nuevamente y haya un informe de la comisión que tiene que presentarlo, y lleguen los sobres, tú verás a todo el mundo levantando las cuatro patas. Porque esa ha sido la historia de la República Dominicana. Y como tú decías, todos son culpables. Recuérdense ustedes, el primer contrato que se hizo, porque no fue Leonel que hizo el primer contrato, de manera tímida lo hizo el PRD. Aquella vez, con la ley, que siendo presidente, creo que era presidente o el vocero del PRD en la Cámara, en la sala de regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Pacheco, se aprobó el primer contrato de la basura, que fue una basura de contrato, mediante el cual todos los camiones del Ayuntamiento del Distrito Nacional que había conseguido, donado el doctor José Francisco Peña Gómez en el exterior, cogieron esos camiones y los pintaron de diferentes colores y constituyeron empresas privadas de recogida de basura. Y ahí vinieron todos los contratos a toda esa gente que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero creo que se nos olvida también un contrato muy importante y muy lesivo, que fue la concesión de la famosa carretera Santo Domingo-Samaná. Ese es un ejemplo de alianza público-privada, sí, en perjuicio del Estado. Una alianza público-privada ese es un contrato internacional que finalmente se ejecutó en el gobierno con Leonel Fernández. Sí, no solamente ese. Se hizo un contrato con una empresa llamada La Cruz del Sur, cuyo presidente es José Londoño, miembro del cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela, que se hizo un contrato y se emitió un decreto para coger unos terrenos del CEA que estaban ahí cerca del kilómetro 25, cerca de donde estaba la primera brigada del ejército, para hacer 25,000 viviendas para los guardias. Y yo tengo el decreto, yo tengo incluso los decretos que declaró de utilidad pública la tierra. Sí, eso se hizo de manera pública aquí. Además también está el otro decreto que declaró de utilidad pública los terrenos de Elías Piña, donde se iba a hacer el aeropuerto. El aeropuerto de Quirino. Que cuando una periodista le preguntó a Hipólito Mejía en el helicóptero, presidente, ¿y por qué se va a hacer un aeropuerto ahí? Y le dijo, para traer droga. Eso no es algo que la gente desconoce aquí, porque eso fue de manera pública que se dijo. Y todas esas vainas se fueron haciendo, y para que tú veas el conciliábulo que todavía al día de hoy se mantienen, y tú ves los grupos, cómo se juntan, cómo se reúnen, cómo se protegen, cómo sueltan a los ladrones, cómo salen a apoyar los jueces de manera pública. En la pausa, el caso Medusa es el mejor ejemplo de cómo hay ese padrinaje entre políticos y empresarios. Así es. Tomás, con tu permiso, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor Tomás Castro, candidato a la presidencia de la República por Acción Patriótica, APA.